La energía es la base de todo el orden mundial. Cada minuto, nuestro planeta quema 10 millones de litros de petróleo, 7 millones y medio de metros cúbicos de gas y otros tantos millones de toneladas de carbón. La demanda de recursos energéticos crece y crece, mientras que las reservas disminuyen. La humanidad inventa nuevas tecnologías para obtener energía. Excavan cada vez más profundo en la Tierra para extraer hidrocarburos. Construye empresas gigantescas, instalan miles de turbinas eólicas, paneles solares. Pero quizá la forma más misteriosa e incomprensible de obtener energía siga siendo la reacción nuclear. Tiene sus innegables ventajas y, por supuesto, también sus inconvenientes. Pero parece que ahora la humanidad está cerca de dominar la tecnología que hará que la energía atómica no solo sea totalmente respetuosa con el medio ambiente, sino también prácticamente inagotable. Energía inagotable. El 6 de agosto de 1945, cuando parecía que todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial habían terminado, la humanidad se enteró de que había algo peor que los bombardeos continuos y el napalm. La bomba atómica estadounidense llamada Baby aniquiló casi por completo la ciudad japonesa de Hiroshima en pocos segundos. 3 días después, ocurrió lo mismo en Nagasaki. La Segunda Guerra Mundial había terminado y todo el planeta se congeló a la espera de otra, una nueva guerra que podría ser la última en la historia de la humanidad. Y todo por culpa de una increíble energía oculta en diminutos átomos. Pero pronto, las actitudes hacia esa energía comenzarían a cambiar. Y aquí está la razón. El 26 de agosto de 1954 se puso en marcha la primera central nuclear del mundo en la pequeña localidad de Obninsk, cerca de Moscú, aunque entonces no era oficialmente una ciudad establecida. La noticia se difundió por todo el mundo. En nuestro país se hizo prácticamente realidad el sueño de toda la humanidad progresista de utilizar la energía atómica con fines de construcción pacífica. Este es un logro único en la historia de la civilización moderna. A partir de entonces, las centrales nucleares empezaron a crecer, como crecían las fábricas atómicas en diversos rincones del planeta. Muchos desarrollos militares se reorientaron en una dirección pacífica. La energía atómica pacífica se denominó la energía del futuro. Parecía que muy pronto las centrales térmicas que humeaban el cielo pasarían a ser cosa del pasado. A mediados de los 80, el mundo construía unas 40 unidades nucleares al año, pero en abril de 1986 todo volvió a cambiar radicalmente. Habrá información del suceso ocurrido. Este es un hecho grave. Atención, ha habido una gran explosión en la central nuclear. Tras el accidente de Chernóbil en 1986, 7 países decidieron prohibir el desarrollo de la energía nuclear por miedo a que sucediese algo similar. Se congelaron muchos proyectos nuevos. Y la tragedia de la central japonesa de Fukushima en 2011 tan solo agravó la situación. Pero aquí está el reactor de la primera central nuclear del mundo. Funcionó sin accidentes durante 48 años y se cerró en 2002. Ahora es un museo, y las guías locales tranquilizan una y otra vez a los visitantes. No es peligroso, no deben temer, no habrá ningún daño para su salud. En general, muchos de nosotros seguimos desconfiando de todo lo que tenga que ver con la radiación. Los psicólogos incluso tienen un término especial, radiofobia. Por cierto,
Se trata de un trastorno clínico grave. Y todo ello a pesar de que hoy en día la energía nuclear es una de las industrias de más rápido crecimiento. E incluso desde el incidente de Fukushima han cambiado muchas cosas en materia de seguridad. Esta es la sala de control central de la primera central nuclear. Y desde su inauguración ha habido unas 200 nuevas centrales en todo el mundo, con cerca de 500,000 de reactores nucleares diferentes en funcionamiento. Aquí en la primera central nuclear había un reactor de tipo canal. Nunca llegó a ser un reactor de producción masiva, lo cual es comprensible porque en aquella época la tecnología apenas se estaba probando. Desde el exterior, la mayoría de las centrales nucleares tienen un aspecto similar. Enormes hangares con equipos y piscinas igualmente enormes, o torres de refrigeración para enfriar el agua. Estas son las unidades de potencia sexta y séptima de la central nuclear de Novoer. En su interior hay reactores de tipo VVER, reactores de agua que son el tipo más común de reactores nucleares en el mundo. Y estos dos son también dos de los más modernos. La sexta central detrás de nosotros entró en servicio en 2016 y se convirtió en la primera de la línea, y la ubicación no fue elegida por casualidad. Novoborinskaya es una de las primeras centrales nucleares industriales soviéticas. La primera y segunda unidades de potencia se pusieron en marcha ya en 1964, e incluso entonces ya funcionaban en su interior reactores de agua. Así que esta central es una especie de campo de pruebas para ellos. En el centro de cualquier reactor se encuentra el núcleo. Allí es donde tiene lugar la reacción de fisión controlada en cadena de los átomos de uranio. La idea es que algunos átomos de uranio se separen y los neutrones del núcleo, volando a gran velocidad, chocan contra los núcleos vecinos, expulsando neutrones de ellos, y así sucesivamente en una progresión geométrica. Por eso la reacción se llama reacción en cadena. La energía mecánica de los núcleos se convierte en energía térmica. Pero para evitar que los neutrones vuelen fuera del núcleo hay que frenarlos, por ejemplo con la ayuda de agua. Y en los reactores VVER hay dos circuitos de agua controlando la temperatura de este proceso. El primero es radioactivo. Esta agua entra directamente en contacto con la zona activa, se calienta a 320 grados y cede su calor al agua del segundo circuito, vaporizándola en el generador de vapor, de modo que el segundo circuito ya no es radioactivo. De hecho, es vapor puro que se introduce en el turbogenerador, haciendo girar su eje, y así es como se produce la electricidad. Así que podemos decir que cualquier central nuclear es una gran olla hirviendo que funciona con combustible nuclear. Y en general, la mayoría de las centrales nucleares tienen una organización similar y tienen muchas ventajas. En términos de potencia, solo son comparables a las centrales hidroeléctricas, pero al mismo tiempo las centrales nucleares pueden construirse en cualquier lugar sin estar atadas a grandes ríos. En el proceso de funcionamiento no entra nada nocivo en la atmósfera. Pero también hay desventajas. En primer lugar, una central nuclear necesita combustible para funcionar, igual que los autos, y a diferencia de un motor de combustión interna, el reactor no quema el combustible hasta el final. ¿Qué es el combustible? En el sentido amplio de la palabra, es una sustancia capaz de liberar energía durante determinados procesos. Y los principales tipos de combustible son bien conocidos por todos: carbón, leña, gasolina, gas, parafina. En general, por regla general, es algo que arde bien. El combustible nuclear es un poco más complicado que eso. El combustible nuclear está hecho de uranio. Es el metal más pesado de nuestro planeta. De hecho, el mineral de uranio natural no es muy diferente del resto. Son enormes cantos rodados de color cobre. El uranio se extrae de 3 maneras diferentes. La más popular es bajo tierra, pero si el yacimiento no es muy profundo, se saca en la superficie. El tercer método, la excavación en el sitio, es más seguro y respetuoso con el medio ambiente. Sin embargo, en cualquier caso, tras la extracción, el uranio debe ser enriquecido.
Y es que el uranio tiene varios isótopos, y la mayor parte del uranio natural es 93,3 uranio 238, mientras que el uranio 235 con el 0,72% es necesario para la reacción nuclear en cadena, y para aumentar su concentración, el uranio se enriquece. Por ejemplo, el proceso de enriquecimiento se asemeja en esencia a la producción de hierro. En su forma natural original, es un trozo de mineral sin valor que se convierte en acero, resistente durante su procesamiento. Así es como se enriquece el uranio, en enormes naves con miles de centrifugadoras. Se trata de pequeños aparatos parecidos a un termo. Las naves son tan grandes que los empleados locales se desplazan entre ellas en bicicleta. No les hablaremos del proceso en sí, solo les diremos que es complicado, largo y muy costoso. Sin embargo, incluso después del enriquecimiento, la concentración del codiciado isótopo 235 sigue siendo relativamente pequeña. Aproximadamente una décima parte del mineral de uranio extraído se convierte en combustible. El resto va a parar a los llamados vertederos. Y las reservas acumuladas de estos residuos de uranio son enormes. Hay unas 740.000 toneladas en Estados Unidos, 190.000 toneladas en Francia y 500.000 de toneladas en Rusia, y los volúmenes no dejan de crecer. El uranio empobrecido puede utilizarse para fabricar blindajes, contrapesos en los aviones, pero todavía hay demasiada materia prima, así que la mayor parte se encuentra en el llamado almacenamiento a largo plazo. Este uranio en sí no es muy radioactivo, pero según la normativa debe almacenarse en contenedores como este en lugares especiales. Este es, por ejemplo, el almacén del Combinado de Siberia, el más grande de Rusia. Pero recientemente ha quedado claro que este subproducto de la creación de combustible nuclear puede convertirse en combustible en sí mismo, y ya se habla de él como el combustible del futuro. Pero hablaremos de ello más adelante. Para obtener combustible nuclear hay que encontrar un yacimiento, extraer el mineral, purificarlo de impurezas y enriquecerlo. Pero eso no es todo. El uranio enriquecido no se puede echar sin más en el horno de un reactor nuclear, del mismo modo que no se puede verter un petróleo purificado de impurezas en un depósito de gasolina. Para obtener gasolina, diésel u otra cosa útil a partir del petróleo, hay que construir una refinería de petróleo. En el caso del combustible nuclear, todo es igual, solo que la planta para su creación tiene un aspecto un poco diferente. El uranio llega a la planta en forma de polvo en recipientes metálicos como este. Dentro de cada uno hay 450 kilogramos. Antes de que el uranio pueda ponerse en funcionamiento, hay que añadirle algunas sustancias tecnológicas, digamos. Y el resultado se mezcla. Esto se hace con una mezcladora como esta. Desde el lateral parece una silla para entrenar astronautas. En general, el proceso preparatorio es algo parecido a cómo se organizan las cosas en una cocina. Se preparan los ingredientes, se sazona el gusto y se mete en el horno. Sin embargo, existe otra etapa muy importante antes de hornear: el prensado. Cuando el uranio sale de esta máquina, se convierte en las llamadas barras de combustible, aunque en forma se parece más a un cilindro. Indiferentemente de cómo se les llame, llevan décadas luciendo así. Igual deben cumplir su función. Tras el prensado, las barras acabadas se colocan en recipientes metálicos. Aquí se reúnen en grandes cantidades. En la cinta transportadora, los recipientes entran como flotando en el horno. La temperatura interior es de 750 grados y cada recipiente pasa allí alrededor de un día. El proceso de cocción no es rápido. Después de pasar horas en el horno, se comprueba la estructura de las barras y se envían una a una al interior de las varillas metálicas. Las varillas están hechas de circonio y, dependiendo del tipo de reactor en el que se vayan a utilizar, el diámetro y la longitud pueden variar. Pero por lo demás, el proceso de fabricación es siempre el mismo. Revestimiento metálico en el exterior, barras de combustible de uranio en el interior. A este resultado se le llama elemento combustible.
Y parece que eso es todo. El elemento combustible está listo. Colóquelo en el núcleo del reactor y disfrute de la reacción en cadena. Pero no, en un reactor estándar hay cientos e incluso miles de barras de este tipo. En la fase final, los elementos combustibles acabados, las varillas, selladas por ambos lados y pintadas, entran en esta máquina que las empuja en una estructura formada por muchas varillas, exactamente del mismo tipo. El proceso se parece a cargar balas en el tambor de un revólver. Pero aquí, claro, todo está automatizado, aunque algunas cosas todavía tienen que hacerse a mano. Por ejemplo, para hacer el proceso lo más fluido posible, las varillas se humedecen con grasa de glicerina. Está en este depósito de aquí y cuando se acaba hay que rellenarlo. Se hace con un gran vaso de plástico como este. Pero en general, una estructura que consta de muchos elementos combustibles se denomina conjunto combustible. Y de hecho, este es el combustible nuclear terminado. En general, ya lo entendieron. Crear combustible nuclear no es un proceso rápido y económico. Además, las reservas naturales de uranio tampoco son infinitas. Al ritmo actual de desarrollo energético, se agotarán en unos 100 años. Recuerden esa cifra, ya que será importante. Los elementos combustibles utilizados aquí en la primera central nuclear también se parecen mucho. Aquí está una de las muestras expuestas en la sala de control central. Por supuesto, no hay uranio dentro y nunca lo hubo, es solo una maqueta. Y los elementos combustibles reales, una vez extraídos del reactor, se almacenan de forma bastante diferente. La cuestión es que ese combustible en los reactores no se quema completamente. Cuando la proporción de uranio 235 gastado en la reacción supera el 5%, el elemento combustible debe ser sustituido por uno nuevo. Recordemos que dijimos que solo una décima parte del mineral de uranio se convierte en combustible durante el proceso de enriquecimiento. Por lo tanto, menos de una centésima parte del contenido energético total se utiliza para generar electricidad. ¿Y qué hacer con ese combustible gastado? Es una gran pregunta. No solo es que la reacción de desintegración continúe en el interior de los elementos combustibles, sino que durante el tiempo de funcionamiento se ha acumulado en su interior otros subproductos de esta reacción, principalmente plutonio y otros elementos transuránicos, también llamados actínidos menores. Ambos son mucho más activos que el propio uranio. Y en la mayoría de los países, ese combustible gastado se envía a almacenar a largo plazo después de un ciclo completo, que dura una media de 4 a 5 años. Se trata del llamado almacén húmedo. Aquí, el combustible nuclear gastado que se ha sacado del reactor se somete a procedimientos con agua durante años. De hecho, toda esta gigantesca nave es una piscina en la que se enfrían los elementos combustibles gastados. Y por cierto, aquí no hay calefacción centralizada. El calor de las baterías nucleares calentadas es más que suficiente, incluso en los duros inviernos. Muchos suelen referirse al combustible nuclear gastado como residuos nucleares, pero se trata de cosas fundamentalmente distintas. En los últimos años, los trabajadores del sector nuclear, sobre todo los rusos, no han utilizado muy a menudo el término residuos nucleares, y se les puede entender. Por regla general, se llama residuo a algo innecesario. Basura, pero el combustible nuclear gastado no es una basura. En primer lugar, contiene muchos elementos valiosos para la industria. Solo hay que extraerlos de alguna manera. Y en segundo lugar, el combustible nuclear gastado puede reprocesarse y enviarse de nuevo al reactor. Estos reactores inusuales fueron inventados por este hombre, Alexander Liputský, uno de los fundadores del Instituto de Física y Energía, que de hecho lleva su nombre. Y fue aquí, en Obninsk, donde apareció uno de los primeros prototipos del RR-1. Es la abreviatura de reactor rápido. Ya hemos dicho que en los reactores convencionales como el VBER o el RBMK, los neutrones que salen volando de los núcleos de uranio son frenados por el agua, que se calienta a 350 grados centígrados. Por tanto, si se sustituye el agua por metal líquido, los neutrones ya no se ralentizarán. Y eso tiene muchas ventajas. Los neutrones rápidos queman el combustible de forma mucho más eficiente.
permiten deshacerse de los actínidos menores. Y lo que es más importante, son capaces de trabajar con el combustible ya gastado de los reactores convencionales. Pero hablemos de todo en orden. En el Instituto de Física e Ingeniería Energética de Obninsk funciona actualmente el llamado Banco de Física Rápida. Se trata de una especie de reactor en miniatura. Aquí se puede montar una maqueta de casi cualquier reactor, trabajar en su seguridad y optimizar el núcleo. Se trata de un dispositivo en el que los científicos prueban diversas composiciones de combustible nuclear. Al fin y al cabo, el uranio por sí solo no basta para los reactores rápidos. También se necesita plutonio. ¿Pero en qué proporción? En general, están desarrollando una formulación que se utilizará para producir un reactor rápido y completo. Actualmente solo existen 2 reactores de este tipo en el mundo y ambos funcionan en Rusia. Desde aquí, la zona acuática del embalse de Beloyarsk se tiene quizá la mejor vista de la central nuclear del mismo nombre. Es la segunda de la Unión Soviética después de la de Obninsk y tal vez la primera industrial. Y hoy, más de medio siglo después de su aparición, la central nuclear de Beloyarsk vuelve a estar a la vanguardia del progreso. En su interior se encuentra el reactor BN-800, el reactor de neutrones rápidos más potente del mundo. Y entonces surge una pregunta evidente. La propia tecnología se inventó en los albores de la era del átomo pacífico. Tiene muchas ventajas evidentes. Pero, ¿por qué solo hay 2 reactores rápidos en todo el mundo? La respuesta es trivial. Complejidad de construcción. Si se utiliza metal líquido como refrigerante, entonces hay que darse la tediosa y complicada tarea de encontrar materiales especiales resistentes al calor. Y la propia física es mucho más complicada, así que incluso ahora no es fácil construir un reactor rápido en todo su esplendor. Desde fuera, el BN-800 parece un calamar gigante que extiende sus tentáculos brillantes por toda la sala. Dentro de los tentáculos hay sodio líquido a una temperatura de más de 500 grados. Pero en realidad todo esto no es más que el segundo circuito del reactor. El agua se necesita para transferir calor al tercer circuito. Y el primer circuito no se ve en absoluto. Está ahí abajo, por debajo del nivel del suelo. Exteriormente, el núcleo de un reactor rápido se parece a una olla enorme, con elementos combustibles que están llenos de sodio líquido. Además, el BN no tiene 2 circuitos, como por ejemplo el BBER, sino hasta 3. Los 2 primeros están llenos de sodio líquido, el del núcleo es radioactivo, y el del segundo circuito no entra en contacto directo con el primero, y es completamente seguro, salvo por la temperatura de funcionamiento de 500 grados centígrados. El sodio del segundo circuito transfiere calor al agua. Este es el tercer circuito, que inmediatamente se convierte en vapor. A continuación, todo sucede de la misma manera que en cualquier otra central nuclear. El vapor fluye por estas tuberías, incluso el aislamiento está caliente, hasta la turbina haciendo girar su eje. La energía se transfiere al generador, y en realidad en ella sucede aquello por lo que todo se puso en marcha. Aquí nace la electricidad. En general, esta estación no se parece mucho a cualquier otra. Aquí, por ejemplo, está el panel de control. Su aspecto es absolutamente ordinario. El panel de control del bloque está rodeado por un cristal. Esto se hace para que ningún forastero, como por ejemplo en las excursiones o mi equipo de filmación, no presione ningún botón equivocado. Uno nunca sabe. Por cierto, en cuanto a la posibilidad de que algo salga mal, la probabilidad de que ocurra un problema en esta planta nuclear es extremadamente baja. Pero incluso si llegara a suceder, por ejemplo, una despresurización del reactor, las consecuencias no serían las mismas que en Chernóbil. ¿Qué es la despresurización de un reactor nuclear? Bueno, generalmente las personas imaginan el peor escenario posible. Pero esto no ocurrirá con un reactor rápido. Lo que sucede es que dentro de un reactor rápido, la presión es muy baja, cercana a la atmosférica, así que en caso de una despresurización no habrá ningún tipo de explosión ni una liberación repentina de sustancias radioactivas.
La cuestión es que, cuando el agua pasa de estado líquido a gaseoso, aumenta su volumen aproximadamente 1.244 veces. Esto crea una presión excesiva dentro del núcleo de los reactores convencionales. Para que el sodio líquido se convierta en gas, se necesita una temperatura de casi 900 grados. Mientras que dentro del reactor solo hay 500. El BN-800 está instalado con comodidad. Una sala espaciosa con paredes gruesas puede resistir un potente terremoto, huracanes y el techo soportaría la caída de un avión. Por cierto, los techos son altos. Esto es necesario en gran medida para el funcionamiento de esa grúa elevadora. En caso de mantenimiento o reparación, se elevan a la superficie varias partes del reactor que se encuentran por debajo del nivel del suelo. Así que al mirar hacia arriba se pueden apreciar las verdaderas dimensiones de esta maravilla de la ingeniería. Maravilla de la ingeniería. Sí, un cliché terrible. Un estereotipo gastado incluso. Pero aquí este epíteto es completamente apropiado. Recordemos que, en esencia, este reactor funciona con combustible ya utilizado. Es como si alguien hubiera encontrado la manera de hacer funcionar un auto con los propios gases de escape. Claro, el BN-800 no es omnívoro. No se puede simplemente tomar un conjunto de combustible usado, sacarlo del almacenamiento de un reactor antiguo y colocarlo aquí. No funciona así. Es un poco más complicado. Para usar el combustible gastado, hay que reprocesarlo, es decir, dividirlo en componentes. Esto es un proceso complejo aparte. El combustible que usa el BN-800 se llama MOX, un término en inglés que significa óxidos mixtos. Está compuesto por dos elementos, dióxido de uranio y dióxido de plutonio. Como recordarán, ambos están presentes en cantidades significativas en el combustible nuclear gastado. Cada potencia nuclear ha acumulado desde la carrera armamentista importantes reservas de plutonio de grado militar, destinado a fabricar bombas. También se puede utilizar para la producción de combustible nuclear. Sin embargo, el plutonio, a diferencia del uranio, es un elemento mucho más reactivo y trabajar con él es mucho más complicado. Este es el único lugar en toda Rusia donde se produce combustible MOX. Es en la ciudad casi aislada de Zelezhnogorsk, a 40 kilómetros de Krasnoyarsk. La principal y única estación de tren de Zelezhnogorsk. Y esta estación no es nada común. Desde aquí no se puede llegar a Krasnoyarsk ni a ninguna otra ciudad cercana. No hay taquillas, solo se puede subir al vagón con un pase especial. Todos los días, los trenes de cercanías parten de aquí a una sola dirección. Suben la montaña a un mismo rumbo. La montaña es como los habitantes de Zelezhnogorsk llaman al complejo químico de la montaña, construido hace más de medio siglo en las profundidades de las rocas del macizo Atamansky. Es una enorme ciudad subterránea cerrada a las miradas curiosas. Y aquí está la última parada del tren con el lacónico nombre de Zapotskaya. La estación se parece mucho a cualquier otra estación del metro de Moscú, excepto que aquí circulan trenes eléctricos, pero por lo demás todo es igual. De hecho, la comparación con el metro de Moscú es bastante adecuada. En algún momento, la producción del complejo químico de la montaña superaba en volumen a la del metro de Moscú. Es decir, estos túneles eran más largos que los del metro de Moscú. Ahora es al revés, aunque en realidad no se puede afirmar esto con absoluta certeza, ya que, a diferencia del esquema del metro de Moscú, el esquema de estos túneles es un secreto de Estado. Y tal secreto está plenamente justificado. Hasta mediados de los 90, el complejo químico de la montaña se dedicaba a la producción de plutonio para armas nucleares. Y para que entiendan algo importante, este documental lo filmamos durante 6 meses en diferentes partes del país y visitamos muchos sitios nucleares cerrados con condiciones especiales de acceso. Pero solo aquí nos pidieron que nos quitáramos incluso la ropa interior al entrar.
El control sanitario en la entrada es, en esencia, un gran vestuario donde hay que quitarse la ropa común y ponerse ropa especial. No son solo los pantalones y botas que todos conocemos. No, incluye calcetines, guantes, ropa interior. El conjunto se completa con una máscara. Es, en esencia, un respirador, pero no uno común, sino uno especial. Y para ponérselo, hay que tener cierta habilidad. Esta es mi segunda vez. Primero se ajusta en el puente de la nariz y luego se tiran estas dos cintas así. De esta forma. No, Bueno, algo así. En principio, el conjunto está completo. Y vale la pena mencionar que en el bolsillo de cada uno de estos trajes hay un dosímetro individual, cuyos valores se verifican a la salida. Hay dos etapas principales en el reprocesamiento del combustible nuclear. La primera se llama Purex. Después de retirar la envoltura metálica, las barras se disuelven en ácido nítrico y luego se extrae el plutonio. La segunda etapa, la pirometalurgia, se basa en la galvanización, el uso de electricidad para recolectar en un electrodo metálico conductor el metal en forma de iones de un baño químico, lo que permite extraer del combustible los elementos transuránicos o actínidos menores. Una vez que el combustible gastado se ha separado en componentes, se puede fabricar nuevo combustible MOX. En general, el proceso de creación del combustible MOX es similar al proceso de creación del combustible convencional que ya les hemos mostrado. Las mismas barras, las mismas varillas, solo que en estas barras, junto con el uranio, hay también plutonio radioactivo y las varillas flotan en cajas herméticas. Ver de cerca las barras, incluso sostenerlas en las manos, es posible en el Museo del Complejo Químico de la Montaña. Está aquí mismo, en Zelezhnogorsk. Aquí están. Bueno, estos son modelos, pero están hechos de manera muy realista. Externamente se parecen a una píldora con un pequeño agujero en el medio. Al lado, la tecnología de producción. El dióxido de uranio y de plutonio se trituran, se mezclan, se prensan y se sinterizan. En palabras, suena simple, pero en realidad es bastante complicado. Esta nueva producción se creó sobre la base de la antigua, y si consideramos que estaba profundamente bajo tierra, incluso la simple entrega de equipos al lugar de destino se convertía en un verdadero desafío. La longitud de los corredores más largos de esta ciudad subterránea es de miles de metros, y no en todas partes puedes pasar libremente un camión. Así que, en 2 días, nuestro equipo de filmación recorrió a pie 30 kilómetros por este enorme laberinto. En cuanto a lo visual, la producción de combustible MOX pierde frente al combustible convencional. Debido a que no se puede contactar directamente con el plutonio, la mayoría de los procesos están ocultos a la vista del observador externo y se llevan a cabo en las salas separadas detrás de grandes puertas pesadas, que solo se abren cuando el proceso de producción está en pausa. La etapa final es la cámara de control caliente, donde se verifica la hermeticidad del producto terminado. La cámara de almacenamiento temporal y la cámara de control de salida son, en esencia, el control de calidad. Y es todo. Las barras terminadas se empacan en cápsulas especiales. Las cápsulas se cargan en un transporte y se envían a la siguiente etapa, la etapa donde las barras de combustible se ensamblan en conjuntos unidos. Ya han visto este proceso antes, y nuevamente, en el caso del combustible MOX, solo hay una diferencia. El ensamblaje se realiza en una caja hermética separada. Aquí no pueden haber vasos que se rellenan con lubricante. El lugar sagrado, el almacén de productos terminados, puerta maciza, cerrojos potentes. Dentro están los llamados set, que significa contenedores de embalaje de transporte. Dentro de cada set hay un conjunto de combustible. El combustible MOX terminado se envía directamente desde aquí a la planta nuclear de Beloyarsk.
La primera partida industrial de combustible MOX se cargó en el BN800 en 2020, un evento clave para toda la energía nuclear mundial. El proceso de recarga del combustible nuclear está automatizado y se parece bastante a la recarga de un revólver. Sí, esto ya lo han escuchado antes. El proceso se parece a cargar balas en el tambor de un revólver. ¿Qué se le va a hacer? La comparación es muy ilustrativa. Los conjuntos de combustible se almacenan en este contenedor debajo del suelo. Este es el dispositivo de carga. Tiene un dispositivo giratorio aquí. El brazo gira, el tubo se coloca sobre el contenedor, una barra de combustible se eleva, el brazo gira en el sentido de las agujas del reloj y coloca la barra en una de estas 3 celdas. Y eso es todo, realmente como un revólver. Simple, confiable y lo más importante, seguro. Durante este procedimiento, las personas continúan trabajando en la sala del reactor como si nada ocurriera. Como ya mencionamos, la capacidad de recargarse con un combustible usado no es la única ventaja del reactor rápido. Alrededor de su núcleo activo hay una zona de reproducción, donde se puede cargar uranio 238 de desecho, el mismo que mostramos al comienzo del documental. Este uranio se obtiene en grandes cantidades después del enriquecimiento y se almacena durante décadas en polígonos en contenedores especiales. Pues bien, tras ser bombardeado con neutrones rápidos, este uranio aparentemente inútil puede convertirse en plutonio 239, del cual se puede hacer nuevo combustible. Por eso se llama al uranio gastado el combustible del futuro. Es decir, el BN800 no solo puede utilizar el combustible gastado, sino también crear componentes nuevos. Además, el reactor rápido puede quemar actínidos menores, los más difíciles de almacenar y procesar. ¿Cómo afecta el funcionamiento del reactor el proceso de quema de actínidos menores? Pues en general, de ninguna manera. Se incorporan a los conjuntos de combustible en la fábrica y se cargan en el reactor de la misma manera que el combustible MOX. Y eso es todo. El reactor sigue funcionando en su modo habitual. Produce electricidad, genera plutonio y ayuda a eliminar residuos nucleares. Atención, por favor. Iniciaremos los procesos. Por supuesto, el reactor rápido tiene sus desventajas. Es más complicado y por lo tanto más costoso de operar. El combustible es más costoso, pero vale la pena. Además, entre las principales funciones del BN800 no está solo la generación de electricidad, sino también la prueba de nuevos tipos de combustibles y de nuevos equipos. Este reactor rápido no es el último. Por ejemplo, el Instituto de Física y Energía, donde se encuentra la primera planta de energía nuclear del mundo, ya está terminando la justificación científica del proyecto BN1200. Hay otro proyecto de reactor rápido llamado PREST. Su implementación ya ha comenzado. Esto es Siversk, otra ciudad cerrada en Siberia, cerca de Tomsk. En el complejo químico local se encuentra el mayor depósito de uranio empobrecido. Y es por esto que aquí se está creando una producción completamente nueva. Incluso en la fase de construcción, está muy claro que la instalación será muy especial. Por supuesto, lo primero que llama la atención es el grosor de las paredes. Las exteriores tienen 80 centímetros y las interiores 60. Tienen dos funciones. Primero, proteger a quienes están fuera de lo que está dentro, la radiación. Y segundo, lo que está dentro también necesita protección contra influencias externas. Por ejemplo, este edificio debe soportar el impacto directo de un avión o un terremoto de 8 grados. Un terremoto de esa magnitud puede causar grietas en el suelo y derribar chimeneas de fábricas. Construir estas instalaciones siempre es complicado. Por ejemplo, si alguna parte del equipo llega tarde, todo el proceso se detiene para no generar problemas. El montaje del equipo debe realizarse exclusivamente en zonas limpias, donde la construcción ya ha terminado. Y solo imaginen el tamaño que debe tener la puerta para que esto pueda pasar. Y aquí las puertas no son comunes. Esta, por ejemplo, pesa más de 2 toneladas. Por eso se dejan huecos estratégicos en las paredes.
Primero se introduce la caja y luego se sella por completo. Y cuando todo esté limpio y libre de polvo y escombros, comenzará el montaje del equipo. El resultado de esta construcción será un gran complejo que incluirá una planta de reprocesamiento de combustible gastado y una fábrica de creación de nuevo combustible. Y ya hay mucho material de desecho aquí. Y por supuesto, en el centro de todo estará el nuevo reactor. Al igual que el BN-800, utilizará neutrones rápidos, pero se cambiará el refrigerante. De seguro se preguntarán, ¿por qué estas innovaciones si la planta de Beloyarsk funciona tan bien? La respuesta está en el mismo nombre del reactor, Brest. No tiene relación con la ciudad bielorrusa del mismo nombre. Es un acrónimo ruso. Reactor rápido de seguridad inherente con refrigerante de plomo. Resulta que el plomo, en comparación con el sodio, tiene varias ventajas importantes. Primero, no se incendia. Y segundo, su temperatura de ebullición es muy alta. Todo esto hace que el Brest sea inherentemente seguro. Es decir, en caso de cualquier accidente, no habrá evacuación ni zona de exclusión. Al igual que en el BN-800, dentro del Brest no habrá alta presión, por lo que la explosión es imposible. Y si algo sale mal, la reacción nuclear simplemente se detendrá. El plomo se solidificará y todo lo peligroso permanecerá dentro del núcleo activo. Natural y seguro. Tanto el BN-800 como el Brest no son proyectos únicos, son la base de un nuevo sistema energético bicomponente. Los dos componentes son respectivamente reactores rápidos y reactores térmicos convencionales, que trabajan juntos para cerrar el ciclo del combustible nuclear. Sí, suena un poco complicado, pero en realidad es una perspectiva muy atractiva y, lo más importante, una posibilidad real de crear una fuente de energía casi inagotable. Miren ustedes mismos. Aquí están todas las etapas del ciclo de combustible cerrado. Primero, la extracción de mineral de uranio. Luego, su enriquecimiento, del cual se obtiene uranio enriquecido y empobrecido. Después está la producción de conjuntos de combustible y la generación de electricidad en plantas nucleares convencionales. Luego, los conjuntos de combustible gastado se envían a reprocesamiento. Se crea nuevo combustible MOX a partir de ellos, que se utiliza en reactores rápidos y se vuelve a generar electricidad. Durante este proceso se produce nuevo combustible a partir del uranio empobrecido, cuyas reservas son enormes. Resulta que, en el mejor de los casos, este sistema de energía nuclear bicomponente no produce emisiones o desechos perjudiciales, y se necesita muy poco uranio nuevo para mantener todo el sistema funcionando. Las reservas conocidas serían suficientes para trabajar durante milenios. La meta final es hacer que el combustible se mueva continuamente de un reactor a otro, un proceso similar al ciclo del agua en la naturaleza, donde los reactores rápidos y térmicos trabajan en conjunto para cerrar el ciclo del combustible nuclear. Esta es la clave para una energía limpia y prácticamente inagotable.